Después de 2 años, regresa Colombia 4.0 a Bogotá. Ícono colombiano para los amantes de la tecnología, innovación, emprendimiento, industrias creativas y creadores de contenido. Este próximo 5, 6 y 7 de mayo, la tecnología y la innovación se toman a Corferias en Bogotá. Adquiere tus entradas registrándote ya totalmente gratis en www.col40.co. Colombia 4.0 2022. Soñamos digital. Lo hacemos real. Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a Colombia 4.0. A quienes nos acompañan aquí de manera presencial y quienes nos acompañan por medio de streaming en www.col40.co. El evento en donde soñamos digital y lo hacemos real. Los mejores speakers del sector TIC y de la industria creativa digital juntos y de manera gratuita. Este evento, organizado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, busca transformar lo digital, dar a conocer las ideas de aquellas personas que transformaron su idea digital a la realidad, transformando así sus vidas y sus entornos. Le damos en este momento la bienvenida al panel Habilidades para diseñar videojuegos, moderado por Felipe Londoño, decano de la Facultad de Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Le damos la bienvenida también a Sandra Castro, colombiana, miembro de asociaciones como Tan Grande y Jugando, Woman Game Jam y GDA. A Diego Hernando Sosa, que tiene experiencia profesional en la realización audiovisual de radio, de escritura, especializado sobre temas como cine, literatura, narración gráfica, videojuegos, música. Actualmente es co-investigador en 4 proyectos sobre temas como transmedia, videojuegos, animación colombiana, semiótica cognitiva y horror. De manera virtual nos acompaña David Cuenca Orozco, miembro fundador del grupo Investiga en Videojuegos, Animación e Industrias Creativas Finisterra UNAM, profesor a tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y también nos acompaña Laura Palavencio, argentina y profesora de la Universidad de Buenos Aires, es maestra en artes electrónicas y trabaja en videojuegos en artes interactivas. Bienvenidos. Hola. Bueno, muy buenas tardes. Agradeciendo ante todo su presencia, la presencia de Sandra, de Laura desde Buenos Aires y David desde México, pues vamos a tener una suerte como de panel o conversatorio muy corto, solamente tenemos 35 minutos porque la idea también es que ustedes tengan tiempo para hacer preguntas. Mi nombre es Diego Sosa, profesor de Diseño Interactivo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Laura, David, ¿cómo están? ¿Nos escuchan bien? Bueno, hola, como ya nos presentaron, digamos, tenemos como 3 ejes principales para hablar, pues el panel se llama Habilidades para diseñar videojuegos, ¿no? Y eso, digamos que eso deja un margen muy grande para, o sea, ¿cómo abordaría uno esa cuestión, no? Yo quisiera preguntarle primero a Laura, por ejemplo, cuando uno habla de la industria de los videojuegos, digamos, también incluye, digamos, no solamente lo que entenderíamos por industria, que son los videojuegos más taquilleros, los más descargados y todo, sino también, digamos, la producción independiente y de todos los diversos tipos de videojuegos. ¿Tú cuáles crees que son esas necesidades que está pidiendo la industria de parte de los que quieren estudiar o están estudiando o están diseñando videojuegos? Sí, bueno, muchísimas gracias por invitarme a ser parte de este panel. Paso a decir mi punto de vista. Yo creo que la industria requiere de una amplia gama de profesionales y de una amplia gama de tipos, de estrategias y de miradas. Por un lado, se requieren profesionales competentes en lo que son materias de STEM, de ciencia, de tecnología, de comunicación, de programación, y también en materia artística, ¿no? Que tengan una formación integral relativa a las artes plásticas, pero que a su vez puedan afrontar aquellos desafíos que implica
generar arte a través de herramientas tecnológicas y que van a ser luego integrados por programadores. Y luego, bueno, también todas las demás áreas artísticas que tienen que ver con la música, el guión, la narrativa, eh, y a su vez también, ¿no?, con las áreas de finanzas, con las áreas de marketing, de difusión, el periodismo incluso, que es súper importante para dar visibilidad a los productos que creamos y para que tengan impacto en la sociedad. Y por otro lado, también se necesitan distintas miradas, ¿no? Se necesita dentro de esos profesionales una inclusión, tanto en lo que es materia de género. Hace falta más participación de las comunidades LGTBIQ, más mujeres. Todo esto se puede ver incluso en las encuestas que se realizan a nivel regional y a nivel nacional en los distintos países. Acá en Argentina tenemos una encuesta muy importante que se hace todos los años por un compromiso colaborativo entre lo que es el ADVA, que es la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentinos, y la universidad, lo cual también demuestra que hay una importante sinergia entre lo que es el área de producción y la universidad, que eso también es súper importante, es necesario que haya más academia. Y se ve que si bien las mujeres tenemos un poco más de participación cada año, falta sondar y falta más participación femenina y más diversidad LGTBIQ. Y también falta que haya más impacto de formas y de estrategias de desarrollo de videojuegos que no tienen que ver con lo convencional, sino que tienen que ver con propuestas indies, propuestas que buscan generar mejoras para las vidas de las comunidades, productos de impacto social, haciendo cara a todas las problemáticas de la naturaleza que tenemos, tanto a nivel regional como a nivel nacional. Yo puedo hablar de las de acá de la Argentina. Tenemos un gran problema con lo que son las quemas, los humedales, la pérdida de biodiversidad, el extractivismo en el mar argentino. Y esas son, me parece, las principales cuestiones que son los desafíos: que haya más profesionales que tengan una formación integral, tanto en lo técnico como en lo artístico y con lo humano, de cara al entretenimiento y de cara a otro tipo de necesidades y a otro tipo de proyectos culturales. Ok, Laura, muchas gracias. Te adelantaste un poco algo que yo quiero que hablemos ahorita, que son también como esos retos. Creo que el tema, digamos, de la participación femenina, no solamente porque sea femenina, sino porque también se abra el espectro en los diferentes campos de la creación, desarrollo, diseño de videojuegos. Pues creo que eso es algo que creo que mundialmente se está comenzando a dar, ¿no? Lo interesante sería mirar cómo se puede apoyar más. No sé, David, desde su experiencia con el grupo de investigación, con todo lo que ha hecho, también, digamos, desde lo que es la escena mexicana, estoy hablando como si fuera música, desde la escena mexicana, ¿cuáles siente que son esas habilidades? Claro, por supuesto. Muy buenas tardes a todos que nos acompañan aquí. Muchas gracias por el espacio en este foro, me parece importante. Y creo que ese es uno de los papeles más importantes. Primero, los espacios que den cabida, que hablen, que tengan voz y que permita dimensionar a las industrias creativas como lo que son. Y en ese mismo sentido, un problema que finalmente se ha detectado como nosotros como grupo de investigación es que no todas las universidades entienden, y en todas partes del mundo, por supuesto, al videojuego como un objeto serio, como un objeto no solo de diseño, un objeto cultural, un objeto de la historia, de la parte de nuestra cultura, sino también a los mismos títulos serios no se les da la dimensión como tal. Existen hoy una gama muy importante de títulos que están atendiendo múltiples rubros y problemas de la sociedad, pero desafortunadamente no tienen el potencial y se les toma en cuenta como la herramienta debido a una serie de estigmas, de representaciones sociales y miradas que todavía recaen sobre estas tecnologías. Una cuestión que hay que superar es esa, la mirada del juego digital como un juego, como un juguete, como un objeto de violencia, como un objeto de autismo
social, y hay que empezar a ver lo que esta tecnología ofrece y todo lo que está sucediendo, desde los videojuegos políticos, los videojuegos para la publicidad y el marketing, videojuegos en el campo del arte, videojuegos especializados en la medicina, en la educación, en el ejercicio. Vaya, hay tantos rubros que están atendiendo hoy estas tecnologías, dada su capacidad interactiva y de inmersión que poseen, que no otras herramientas y medios o hipermedios tienen hoy. Entonces es importante volver a ver esto, lo que el juego tiene, y bueno, no solo porque es la industria que más genera dividendos a escala global, más que el cine y la música juntos, digamos, por ejemplo, ¿no? Y que hoy el streaming se ha amalgamado para poder consolidar esto y llevar la práctica del juego a otro nivel. Hay que entender, me parece muy importante, la cultura gamer, porque hace unos años, no solo en América Latina, concretamente en México, era una actividad que no tenía la mejor de las visiones, digamos. No era bien visto el acto de jugar, era algo improductivo, pérdida de tiempo, algo parasitario, y hoy se está dando cuenta la sociedad que gracias a esta tecnología está paliando problemas incluso de educación en momentos como en donde la pandemia nos obligó a encerrarnos y estar haciendo actividades para la recreación, la cultura o el arte, y qué bueno que se aprovecharon estas tecnologías. Además creo que, además de que es un objeto interdisciplinario, como ya bien la doctora lo dice, me parece que además de estos foros hay que mirar tanto adentro como afuera. Porque México despertó más tarde que Chile o que Brasil, por ejemplo, incluso que Argentina. Ha tardado más en generar empresas de este sector, más estudios, más profesionistas y mecanismos, incluso finanzas y hasta leyes para esta industria. Entonces hay que volver a ver lo que están haciendo otros países para poder ayudarnos a entender lo que está pasando aquí. Si bien México es el mayor consumidor de videojuegos en la región latinoamericana, pues hay muchísimo todavía que hacer. Voltar a ver y pensarlo los esports, lo que está pasando con el consumo del celular y estas tecnologías. De hecho, el 63% del consumo del propio videojuego y entorno en términos de América Latina se hace a través del celular. Hay que pensar entonces en estos nichos de mercado para tener estrategias adecuadas a estas nuevas formas de jugar y de acercarse, y entender que la cultura gamer no es solamente el acto de jugar, también hay quienes están viendo por horas estos encuentros, desafíos, es una industria con atletas virtuales, es una nueva manera hoy de acercarnos a la cultura del juego en términos digitales. Con eso diría yo, para abrir un poco el debate quizás o a seguir dialogando, para no quitar el tiempo de las aquí presentes. David, muchas gracias. Sí, digamos que Laura, David y yo, digamos, somos como de la parte mayormente académica, digamos, la parte de formación. Y Sandra, pues está, digamos, del lado de los colectivos del desarrollo, ya como más del sector, ¿no? Y en el caso colombiano, ¿tú cuáles sientes que son esas habilidades o esas necesidades que esa industria, entre comillas, porque me parece es que esa palabra me da miedo, pero lo es, pueden requerirse, digamos, y en el caso colombiano, tú que tienes esa experiencia? Bueno, adicionalmente a todos los talentos que ya tanto David como Laura nos han comentado, creo que hay que reconocer la necesidad que tenemos de comunicar. Y esto es una frase que uso un montón, y es que los videojuegos son el santo grial de la comunicación, y es a través de ellos que ustedes pueden narrar historias, proponer ideas políticas, narrativas, y son tan poderosos que se vuelven una ayuda para absolutamente todo lo que ustedes quieren dejar en la memoria. Si han conocido un juego muy maravilloso, se llama Never Alone, fue realizado directamente con esas comunidades indígenas, contando sus propias narrativas, sus propias historias y leyendas. Es la mejor colección y la mejor clase de historia que has podido tener. Y justamente ahí es donde entran los videojuegos, donde no entra ningún otro medio que exista. Y es porque, por ejemplo, cuando ustedes van a cine, ¿no? Como, ¿qué es mejor, el cómic o la película? ¿No? El libro o la película. Y ves un iceberg, la punta del iceberg es la película, y lo de abajo, ¿no? Lo que está sumergido debajo del agua es el cómic o es el libro que te hayas leído. Los videojuegos te van a dar una inmersión completa de esa herramienta, ¿no? Te van a mostrar no solamente esa historia, sino que te vuelven a ti el actor. Y eso es algo que
tenemos que considerar dentro de la industria. ¿Qué talentos necesita esta industria? Absolutamente todos. Si tú vienes aquí siendo abogado, comunicador social, psicólogo, sociólogo, artista, arquitecto, tengamos en cuenta que una colombiana hizo parte de Assassin's Creed 2 como arquitecta histórica. ¿Sabían ustedes ese pequeño dato? No, está bien, pues ahora lo saben. Ya tienen dato coctelero para esta noche. Muy bien, Sandra. Sí, digamos, tratando de unificar un poco y también poniendo un poco de mi opinión, digamos que los videojuegos están pasando, yo ahorita estoy haciendo un doctorado y lo estoy haciendo sobre videojuegos, y es interesante cómo en todas las investigaciones, parte de los Game Studies, siempre desde hace unos 10 años para acá como que entra tratando de validarse que los videojuegos, como decía David, no son diversión, como decía Laura, como estás diciendo tú, esto es mucho más allá que simplemente diversión o para niños, sino es una herramienta tan potente, horrible comparar, pero ni el cine ni la literatura, ni nada de eso van a llegar, o sea, digamos, con ese grado y sobre todo para los tiempos que corren, ¿no? Entonces, digamos que ese valor como artefacto cultural, como cultura gamer, ahí hay como una retroalimentación, ¿no? Entre los crecimientos de unos nichos o sectores de producción, yo me voy a referir más a la producción más que al consumo, porque creo que muchos de los que estamos acá, mucho el consumo ya no se niega, y yo siento que hay una oportunidad para la región, hablo desde México hasta Argentina, y estamos obviamente nosotros en la mitad los colombianos, hay un momento como de comenzar a producir y a proponer nuevas narrativas, nuevos mensajes, el tema de los videojuegos serios, si lo conocen y todo eso, ¿no? Pero además tengan en cuenta que América Latina tiene una industria que se lleva desarrollando por muchísimos años. La más antigua, el evento más viejo de la industria latinoamericana es el EVA, que este año cumple 20 años. Y esa industria tiene en total 25 años. Colombia no está tan lejos, México está un poquito más cerca a esos números. Y justamente, o sea, eso se los digo no como, ay, sí, somos una industria que tiene más de 20 años, sino es para decirles, ustedes hoy tienen la oportunidad de trabajar con estudios de calidad dentro de su país. Voy a retomar esa parte, gracias Sandra, también en cada uno, nosotros académicos, y bueno, tú que tienes el contacto con los dos lados, y es, claro, si uno mira la historia de los videojuegos en general, pues nadie estudiaba para hacer videojuegos, ¿no? Era una cosa que se iba dando desde el 72 y todas esas cosas, y eventualmente ya uno comienza a ver en el mundo que puede haber programas de formación que, como bien dijo Laura, es una cosa absolutamente integral, ¿no? Hay que saber, no sé, conceptos de artes plásticas, dibujo, bases de programación, pero también el concepto de las narrativas de los videojuegos, que no necesariamente son las mismas de el cine o la literatura, todo el diseño de interacción, diseño de usuario, por ejemplo, este tipo de cosas. Desde el punto de vista de formación, Laura, David y tú, Sandra, desde tu lugar, y yo luego hablaré de lo que yo siento en Colombia, que hago parte de la formación, de los procesos de formación en videojuegos, ¿cuáles son los retos y oportunidades que tenemos en nuestra región? Concretamente, si quieren hablar localmente desde Argentina, o yo creo que todos vamos a llegar a hablar de lo mismo, porque es como lo mismo, ¿no? Si quieres, Laura, puedes empezar. Sí, creo que los retos de la formación es cómo no ahogarse en el mar de la información, ¿no? Es como por un lado uno puede profundizar, pero por otro lado también especializarse. Es como que por un lado uno tendría que saber muchas cosas, pero por otro lado también hay distintos tipos de demandas según el tipo de empresa en el que uno empiece a trabajar. Lo digo desde mi experiencia como artista trabajando para empresas que quizás trabajan de manera tercerizada para productos para afuera, para productos de IP que son las propiedades intelectuales de marcas como por ejemplo de juguetes. Uno a veces tiene que saber simplemente usar el Illustrator, dibujar, vectorizar, y a veces hay que ser un artista generalista y hay que saber también animar, hay que saber hacer diseño gráfico, hacer ilustración de personajes. Es muy compleja.
es muy compleja y a mí me parece que la mejor estrategia para encarar de la formación, en este caso de artistas o de programadores, es que tiene que haber una sinergia entre la universidad y la industria, de alguna manera. Eh, a veces la salida más simple y más fácil es ir a un instituto terciario especializado en videojuegos, pero va a llegar un momento en el que uno también necesita empezar a ver las bases, ¿no? A nutrirse como artista en términos más generales y no solamente mirando hacia el videojuego, sino también mirando hacia otras manifestaciones culturales previas, y lo mismo como programador o periodista. Es como que uno siempre tiene que tener la pata entre la especialización y la generalidad y la mirada abierta al contexto. Ok, Laura, muchas gracias. ¿Qué opinas tú, Sandra? Y ya le doy la palabra a David. Bueno, yo les diría que ustedes tienen que experimentar justamente qué quieren hacer dentro de la industria de desarrollo de videojuegos. Y eso no va a pasar solamente cuando ustedes estén educando, sino también va a pasar dentro de su vida profesional. Y ese caminar va a hacer que ustedes se especialicen. Pero el paso más difícil es que empiecen. O sea, literal, ese es mi trabajo. Verlos y hacerles como, éntrale. Y es justamente, tú puedes tener un chorro mil libros y haberte leído un montón de fotocopias, pero yo como industria no te voy a contratar si no tienes portafolio. Y entonces tú dices, pero yo soy estudiante, ¿cómo voy a tener portafolio? O sea, ¿cuáles son mis oportunidades dentro de la industria? Si nadie me va a contratar, si soy un recién egresado, ni siquiera me he graduado, ¿qué voy a hacer? Y ahí la respuesta es, tienes que mostrar tu talento a través de Game Jams. ¿Qué es una Game Jam? Una maratón de desarrollo en donde te reúnes con personas que tienen los mismos intereses que tú y juegan a hacer juegos. Y ese jugar a hacer juegos puede ser juegos de mesa, puede ser juegos de manos, puede ser juegos de pelota, ojalá sea juegos de video, pero ahí vas a poder experimentar tantos los roles que hay y darte cuenta de lo complejo que es la industria, pero también cómo tú puedes hacer parte de ella. Y a través de esas game jams empiezas a mejorar tu talento y decir, definitivamente lo que quiero hacer es UI y UX. Y eso no se llega solamente con una clase de diseño tienes que experimentarlo porque cada juego tiene su propia necesidad, cada juego tiene que comunicar algo en específico. Muy bien, muchas gracias, David. Por supuesto. De hecho, me llama mucho la atención los dos comentarios porque me gustaría de alguna forma engarzarlos con la experiencia mexicana. Tenemos varios estudios, como ya lo habías mencionado, incluso indies, Larva, Baguette, Máquina Voladora, no sé, Maneater, etcétera, etcétera. Pero muchos de estos estudios no empezaron a hacerse fuertes o tuvieron presencia y empezaron a generar sus propios títulos que ahora están en el mercado, en las plataformas donde se ofertan estos productos, de la noche a la mañana. Tuvieron que ir creciendo y lo hicieron en un camino que algunos consideran que les ha resultado. Es decir, en México tenemos la Asociación Mexicana de Desarrolladores de Videojuegos, una red que aglutina a los empresarios, a la parte productora, a la parte desarrolladora e incluso distribuidora de estos o licenciatarias de estos productos, y busca de alguna forma no solo tener un inventario, sino ofrecerles diferentes modalidades, digamos, de apoyos para poder generar vínculos en donde se pueda generar desde la industria un apoyo a quienes están egresando de escuelas especializadas en videojuegos, que tenemos varias también en México, y varias de ellas, hay que reconocerlo, son de origen canadiense, o son españolas, o son de otros países, y vienen a ofertar sus esquemas de desarrollo de juegos, a aplicarlo a la realidad mexicana, ¿no? Pero algo muy interesante que hacen es que hacen estos jams y los hacen en conjunto con la Secretaría de Cultura de México. Entonces la Secretaría de Cultura
toma a los talentos que quieren participar y a partir de los mecanismos de financiamiento, de microtransacciones, etcétera, que ofrecen estas redes de la red de la Asociación Mexicana de Videojugadores y todas las empresas que ya lo aglutinan, patrocinan no solamente el trabajo y el esfuerzo de una carpeta productiva o de un blog de desarrollador. Ahora ya tienen un esfuerzo que va a concretar en la generación de un título que se va a sumar a los esfuerzos del sector productivo ya como tal, de la industria del videojuego, ¿no? Entonces eso es muy importante porque el Game Jam no termina en una oferta para estudiantes para que tengan una primera experiencia, sino más bien para que ya tengan ahí una ópera prima en donde se insertaron en alguna medida. Sabemos que los jams se hacen hasta en 24 horas, 48 horas, dependiendo del tipo de esfuerzo con el que todas de forma interdisciplinaria participan en estos lugares, ¿no? Bueno, entonces me parece que por ahí hay una cuestión, pero me gustaría remarcar a mí que hay cosas muy importantes que tenemos que hacer como industria, no solo a México, sino a la región latinoamericana. Me parece que quienes forman parte de esta experiencia tienen que jugar más todavía, tanto los empresarios, la gente que regula, que hace leyes, que implementa, y la industria misma tiene que jugar más para descubrir nuevos formatos transmediales, nuevas formas de participación, nuevas formas de entender estas dinámicas y estéticas que liberan los hipermedios hoy y que obviamente generan nuevas formas de participación, por supuesto. También sabemos que en este mismo rubro no es lo mismo, digamos, acercarnos al gobierno a que nos ofrezca un financiamiento o algún recurso para poder lanzar un título con unas condiciones específicas que ofrecen, como lo que se ofrece para el cine o para otros sectores, que es lo que hace la industria privada, cooptando esfuerzos para poder generar unos mayores capitales económicos, financieros, sociales, etcétera, ¿no? En ese sentido, me parece que es muy importante no solo jugar, sino jugar más en equipo, entender las dinámicas de las empresas, pero desde adentro, desde donde estas son dadas y estas se viven, ¿no? Creo que necesita más que nunca, como ya lo decía ahorita, como ya nos decía Laura, un esfuerzo por hacer vínculos mayores entre los sectores que generan estas tecnologías y los que instruyen a los profesionistas a las mismas. No pocas veces faltan estos vasos comunicantes y hay siempre sesgos importantes, y se ha visto de egresados que tienen incluso muchas ideas valiosas, pero no concretan, no culminan. Aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México tenemos ya afortunadamente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales cursos de diseño y desarrollo de videojuegos, pero esto ha tomado muchísimo tiempo. Primero haciéndole ver a la academia que falta muchísimo por entender para que esta tecnología, más allá de tecnofobias o tecnofilias, necesita un dimensionamiento adecuado porque en la economía naranja hoy es un sector importantísimo. Además de los favores, beneficios y demás que ofrecen las sociedades, es importante ver que hoy necesita profesionistas capacitados y calificados a las demandas que los sectores allá afuera están exigiendo. Entonces, poco a poco se han ido tomando esos esfuerzos, pero no se han dado de forma simétrica o de forma paralela. Muy pocas veces hay un esfuerzo compartido. Creo que eso es algo muy importante. Jugar en equipo, porque es algo que se necesita mucho y que los países mismos, así como está esta red y esta asociación mexicana, etcétera, que los demás países hagan la propia y que tengamos una red, así como las académicas que se están haciendo, que haya una red, pero que sea intergobiernos, que sea interuniversidades, etcétera, para poder seguir dándole más peso y más importancia a esta industria. Muy bien, David, muchas gracias. Sí, de acuerdo, digamos, bueno, varias cosas que han dicho, digamos, el apoyo de los estados, sobre todo en países como los nuestros, creo que es fundamental. Un evento como este, por ejemplo, también el aspecto de crear comunidad. Creo que muchos, y estoy hablando aquí de los que quieren estudiar o están estudiando para hacer videojuegos, hay muchos tipos de formación técnica, un curso de no sé qué, hay tantos cargos dentro de la producción de un videojuego, o sea, depende uno qué quiera hacer, ¿no? Es un poco lo que estaba pensando, de pronto dentro de esa cultura, digamos, en algunos países se está comenzando a implementar bases de programación en los colegios, o sea, más allá que uno vaya a diseñar videojuego, no, introducir desde la educación al menos secundaria o primaria,
todo el tema del pensamiento algorítmico, un comienzo con el manejo de códigos. Yo creo que eso ayudaría mucho también porque creo que muchos de los que estudian para hacer videojuegos es porque ante todo son gamers, ¿no? O sea, me gustan tanto que los quiero hacer. Entonces, para dar ese salto, pues ahí viene mi siguiente pregunta. Por ejemplo, nosotros en la carrera, una de las preguntas que tienen los estudiantes cuando van a entrar la de nosotros es de diseño, ¿no? Pero ahí uno tiene que saber programación. ¿Hasta qué nivel de programación debo saber? Personalmente yo creo que la programación como tal es otra carrera, o sea, son dos cosas que confluyen, ¿no? ¿Cómo sería ese aspecto de nivel? Sé, por ejemplo, también aquí en Bogotá por lo menos hay carreras que hacen videojuegos, pero son de programación. O sea, están más desde el lado de la optimización de los códigos y todas estas cosas, mientras que, por ejemplo, la mía es más como interfaces. ¿Ustedes cómo ven ese equilibrio? Y no sé si era un poco lo que hablaba David y cómo lo ves tú, Sandra, cómo balancear, ¿no? Esos dos aspectos, la parte técnica, hasta qué punto, la parte conceptual, como mencionaba Laura, porque esto no es solamente aprender un lenguaje o me gusta mucho videojuegos, sino hay que llenarse de un bagaje. Sí, como preguntaban en la conferencia de ahorita, quiero, por ejemplo, innovar en narrativas, nuevas formas de interacción que no necesariamente dependan de una interfaz tangible o de un control o algo así, ¿no? O sea, hay un mundo de posibilidades. ¿Ustedes cómo ven ese balance? Y tú, Sandra, empiezo contigo desde tu experiencia. Yo lo tomaría por dos lados. El primer lado es que justamente la pandemia mostró que, aunque supuestamente esta generación eran los nativos digitales, de nativos no tenemos nada. O sea, cuando empezaron los colegios a pasar sus clases a Zoom fue un desastre, como ni los estudiantes ni los profesores sabían usar las herramientas. Y nos volvimos una sociedad de consumo, pero no de producción. Y eso para mí es una bandera roja para cualquier gobierno. Tenemos un problema de acceso a la información que está muy claro, en términos de que no existe una conectividad del 100% en nuestro país y que las ciudades principales sí tienen muy buen internet, pero que llueve y se nos cae el internet. Tal cual. Es un montón de problemas que toca atajar al mismo tiempo. Y justamente eso me demuestra que, que es súper necesaria la vinculación de un lenguaje de programación dentro de los colegios. Okay. Porque finalmente es algo de los saberes, ¿no? Así como queremos aprender inglés, queremos aprender matemáticas y lo tenemos ahí. O sea, la base de absolutamente todo en términos de programación es la lógica. Desde ahí salimos adelante. Sin embargo, para hacer videojuegos no necesitas saber programar. Existen motores que lo hacen por ti. Existen motores que a veces solamente es mover cajas o el nivel de programación es muy básico o nulo. Y eso significa entonces que tú simplemente puedes adaptarte a ese motor. Si ese motor solamente te deja hacer un runner, pues vas a montar tus piezas, tu arte, tu UI, tu historia, tu narrativa para que funcione con eso. Si es un tree to match, pues de la misma forma. Ok, gracias. David, ¿qué opina? Que contaba la situación académica allá en México. Claro, por supuesto. De hecho, aquí primero te voy a confesar que dentro de la propia universidad nos han venido a buscar de otras facultades como la Facultad de Ingeniería, no solo para que les ofrezcamos datos cuantitativos o cualitativos del consumo y eso les aporte para poder generar algunos mecanismos de monetización, de aseguramiento, digamos, de la plataforma en la que van a lanzar el título o los tipos de gente en la que van a llegar estos productos, ¿no? Algo importante es que nos vienen a buscar porque no entienden cómo hacer una narrativa, cómo hacer un diseño de personajes, cómo hacer niveles, cómo trabajar la temporalidad o las temporalidades del videojuego, cómo trabajar los diferentes entornos, que no escenarios nada más, que contiene los propios títulos de juego. Y allende a un montón de cosas que tienen que ver con el diseño y la propia comunicación que se hace dentro de estos títulos, pues nos vienen a buscar para ofrecernos dudas y consultas, incluso de la Facultad de Música, de la propia universidad nos vienen a buscar
porque quieren buscar en la producción audiovisual, en donde su servidor es coordinador actualmente en esa área de producción audiovisual, cómo hacer música para sus títulos de juegos que no conocen o no saben cómo hacerlo. Entonces, coincidiendo con Laura, me parece absolutamente necesario pensar de forma interdisciplinaria el día de hoy. Hay que pensar en a lo mejor un posgrado que tenga este grado de interdisciplinaridad que permita que estas disciplinas se puedan unir y conjugar en una sola, en un esfuerzo de un objeto que así nació, interdisciplinario. Entonces, eso por un lado. Pero también me gustaría remarcar el hecho de que no solamente nos busquen por ese sentido, ¿no? Me parece que hoy más que nunca, en términos de las plataformas, y vean RPG Maker, por ejemplo, cómo están los niños haciendo sus propios juegos sin programar, es un hecho de que la propia industria ha volteado más a ver a la co-creación o al diseño compartido, donde tú puedes permitirte articular tus niveles, tus desafíos, personalizar tu partida en la medida de lo posible. Incluso usar fuera de pantalla, como lo hace el Nintendo Switch, cartón u otras experiencias de juego. Me parece que lo interesante aquí es el núcleo del mismo juego, por su capacidad que tiene por salir de la realidad. Ya lo decían ahorita el panelista en la parte inmersiva del juego, ¿no? El juego lo que tiene es que te envuelve en un círculo mágico. Ya Wisina lo teorizó y otros como Perron lo desarrollaron en el videojuego, en donde tú estás en un momento único, jugando en un espacio otro que contiene unas condiciones distintas. Si tú no juegas, no puedes diseñar un juego que tenga unas condiciones que te inviten a inmersionar, a salir, a engancharte, a hacer una presencia y una encarnación de lo que ahí ocurre. Entonces, me parece que es muy importante tomar en cuenta que estos procesos no solo ocurren como cuando tú estás viendo una película, tú te inmersionas, te enganchas de forma cognitiva viendo algo. Tu propia participación te envuelve en una participación sensorial, una inmersión sensorial y al mismo tiempo simbólico-cultural. Y esas tres inmersiones están todo el tiempo en un flujo de juego constantemente participando para ganar tu atención. Y depende de tus mecánicas o dinámicas en el juego que tanto puedas lograr con los niveles, el desafío, la curva de aprendizaje, las propias leyes o reglas del juego, que tanto tú te sepas mover y juegues a modo. Creo que algo importante en la experiencia mexicana concretamente es que cuando estamos pensando en títulos de juego, debemos pensar en creatividad. Debemos de pensar en una asignatura pendiente en muchas áreas que el diseño tiene, pero que no otras, como el propio desarrollo de guiones, el propio GDD para un videojuego, etcétera, deberían implementar, y que en otras palabras me parece fundamental. Allende a la parte de hacer un acoplamiento de diferentes disciplinas, a nosotros en la producción audiovisual nos está pasando cada vez más. Los los estudiantes están empujando por querer hacerlos, y necesitamos actualizar al claustro docente, necesitamos actualizarnos a entender estas nuevas lógicas de los hipermedios que son interactivos, que son ápticos, se pueden sentir a través de diferentes fuentes de información y se reciben los propios sistemas, son autónomos y tienen una capacidad de inteligencia artificial superior, como ya se dijo hace rato en la ponencia anterior. Hay que tener todos estos elementos y poder conjugarlos en un producto de forma adecuada, y para hacer eso se necesita mucha prueba y error. Llegar a hacer hasta con lápiz tu nivel, tus personajes a mano si tú lo quieres hacer, pensar en tus diferentes entornos, escenarios, tu experiencia, y ubicar, por supuesto, a partir de puntos de vista de otras disciplinas que te puedan ayudar, hermanarte y tomar en cuenta sus valiosos conocimientos, lo mejor de ellas para poderlos involucrar a tu propio campo. Por supuesto, eso es muy importante. Y no hay que olvidar que finalmente el diseño de un videojuego y su desarrollo requiere de un pipeline, de una línea encadenada de sectores o áreas que se van desde su idea hasta su preproducción, producción y postproducción, pasando a la distribución y la exhibición, encadenarse para lograr en diferente medida un producto. Entonces, todo esto requiere una comunicación muy amplia entre todos los sectores, y algo que México ha tenido en alguna medida, se ha visto al menos en los primeros estudios de desarrolladores de videojuegos, es que no tenían comunicación todas estas áreas, pero hoy se está dando cada vez más una transversalidad y horizontalidad en ello, lo cual me parece muy benéfico. David, muchas gracias. Bueno, se nos está acabando el tiempo, yo me quedé con el tintero con
un montón de temas, por ejemplo, ya para reflexionar antes de darle el paso a Laura, el tema, digamos, dentro del proceso de formación, alguien que está estudiando y se va a graduar o va a salir al mercado, ¿no? El tema del mercado desde ir a trabajar en Assassin's Creed o fundar mi propia productora, mi propia empresa, digamos, de videojuegos, advert gaming, tantas cosas que hay, que a eso. Laura, te va a pedir pues la última reflexión para dejar tiempo para los que quieran preguntar o preguntarles a Sandra, a Laura, a David o a mí también cualquier cosa, ¿no? Entonces tú cierras, Laura, esta parte. Gracias. Qué responsabilidad. Bueno, retomando lo que decían antes David y Sandra, un poco para mí que cómo sería mejorar todo lo que es la estrategia en torno a la formación de los profesionales. Sí, creo que es necesario, como decía Sandra, que haya mejor formación de base en las áreas de ciencia, lógica, matemáticas y sistemas. Y en artes, por supuesto que también, en arte, en narrativa, en contar historias y también en lo que implica la digitalidad, ¿no? Esta nueva lógica que está impulsando estas historias que son ramificadas, multiformes, que revierten un poco aquella pasividad con la que está asociado los relatos tradicionales, si bien no lo es tal. En las historias de los videojuegos nosotros somos los protagonistas. Y para hacer frente a todas estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar nuestras capacidades para trabajar en la industria y sumar más gente? Creo que fundamentalmente es necesario que haya una sinergia entre distintas disciplinas y sectores, como comentaba antes David, tanto entre distintos tipos de sistemas de conocimiento y de áreas de saber, como entre lo que es el sector educativo, incluyendo todos los tipos de establecimientos culturales, como pueden ser los museos también, y también el sector comercial, las políticas públicas y, por supuesto, las ganas de generar propuestas de las personas, ¿no? El impulso creativo para que no solo seamos consumidores o productores de empresas o ideas que vienen de afuera, sino y productos propios. Y por otro lado, como reflexión para que más gente se sume a lo que es la industria del videojuego y que pueda empezar, que se animen a mandar su currículum, que se animen a hablar con gente que ya está trabajando, que le pregunten, que participen en Game Jams. Si son artistas, paso fundamental, como decía Sandra, tener un portfolio, hacer un proyecto, por ejemplo, en una Game Jam, o un proyecto propio, ver el portfolio de otro artista y hacer tu propio videojuego, tanto si sos diseñador gráfico, ilustradora, o si sos programador, tener algo para mostrar y de esa manera seducir a alguien para que nos contrate o para que quiera trabajar con nosotros. Perfecto, Laura, muchas gracias. Bueno, a nombre de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, del programa de Diseño Interactivo de Colombia 4.0, muchas gracias por la participación. Me quedé con ganas yo creo que había más para hablar, pero creo que si hay tiempo para preguntas. Si quieren una pregunta para alguien puntual, por favor digan para quién la pregunta. ¿Sí tenemos tiempo? Hay como chorro mil. 2 preguntas, listo. Entonces, Tírala, el que María. salga, ya les llevan el micrófono. Muchas gracias. Esperen a ver si... Tratemos de ser puntuales con las respuestas. Súper cortita. Súper corticas las respuestas. Sí, así, como abajo. Respuestas sí, Eso. no. Listo, buenas noches. Yo quería preguntarles, pues en este sentido que tanto hablaron sobre que hay una divergencia de varias áreas, que si resultaba mejor ser generalista
o especializarse solo en un área. Porque tengo el caso concreto de, por ejemplo, mi carrera, donde tenemos componentes de programación, de 3D, de animación, de diseño. Entonces uno va a salir y no sabe a qué postularse porque hay muchas posibilidades. Entonces me gustaría saber si es mejor postularse como un generalista o como en un área concreto. ¿Vas a postularte a tu práctica o vas a postularte a un puesto de trabajo? No, en este momento para prácticas. Bueno, todavía estás en un momento donde puedes experimentar, entonces justamente yo te diría que no puedes presentarte a un estudio de videojuegos como un generalista a menos de que sea tu propio estudio de videojuegos, porque ellos no te van a contratar a ti como, eres un generalista que programa y además haces 3D. Usualmente así no funcionan los pipelines de los estudios de videojuegos. Ellos sí te van a decir, haces programación, haces 3D y hay generalistas en 3D y ese generalista es el que te modela desde el environment hasta la cara de cualquier personaje, pero que adicionalmente puede tener un extra y es que es ese animador 3D. Eso es un generalista 3D. Pero pues es algo que en este momento sigues estando muy verde para tomar decisiones, entonces claro, puede asustarte. Yo te diría ve por el camino que tú dices, bueno, yo quiero programar o hacer 3D. Y si te frustras en algún momento, pues dices, bueno, pues ya sé hacer 3D, odio la programación, me voy por este lado. Ok. Otra pregunta, por favor. Bueno, muchas gracias primero que todo por su presentación. La verdad fue muy interesante escucharlos. Ahora bien, mi pregunta es, como ustedes nos contaron, hay muchos aspectos que componen un videojuego. Sin embargo, ¿cuáles de esos aspectos creen que hace que un videojuego destaque del resto de videojuegos existentes? Chan, chan. Chan, 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 chan. Bueno. Para todos es la pregunta. Sí, bueno, yo creo que a veces... Okay. Dale, Perdón. Laura, rápido. Yo creo que todos tenemos una respuesta para Sí. eso, ¿no? Sí, dale. Yo creo que a veces es el videojuego que llegó en el momento justo cuando era necesario y tuvo la campaña de difusión apropiada. A veces es una cuestión de contexto, porque es imposible no saber cada tanto de todos los videojuegos, pero es como un producto que dialoga con aquellas problemáticas que están sucediendo y al mismo tiempo agrega algo estético, algo en la mecánica, algo que despierta sentimientos que quizás todavía no habían sido evocados por otras propuestas. Ok. Antes de dar la palabra a David, yo creo que esa pregunta se responde si yo tengo claro para quién es mi videojuego. Porque normalmente tenemos el sentido de pensar, ponía el ejemplo, estoy generalizando, los que hacen películas generalmente siguen una fórmula de construcción narrativa, viene todo detrás, pero o sea, como que el público ya está dado. Y cuando uno habla de la interacción del medio digital y entre eso los videojuegos, yo comienzo es para quién es mi videojuego, qué quiero hacer despertar en ese tipo de videojugadores y sobre eso ya viene lo que yo llamo las narrativas, ¿no? El diseño de mecánicas, el diseño de avatares, los mundos, el tema con los objetos, lo que llaman ahora lore, o depende del tipo de videojuego, ¿no? Yo creo que por ese lado es donde podría estar lo que realmente es atractivo, atrayente de un videojuego. Entonces miren que el campo está abierto. Nosotros tendemos a pensar que desde el videojuego yo lo hago y a ver a quién le gusta. Cuando es con videojuegos es al revés. Yo primero sé a quién le va. Si hay más gente que le guste un videojuego que yo había hecho para este público, pues bien, pero si no, yo tengo claro que es este público, ¿no? No sé, David, ¿qué puede decir para responder la pregunta? Y luego, Sandra, ya terminamos. Por supuesto, muy brevemente nada más, me parece que tienes toda la razón, hay que pensar qué tipo de juego. Acuérdate que cuando pensamos en videojuegos muchas veces debemos de pensar en la lógica del juego mismo, que esto se podría emular, ejecutar, llevar a cabo fuera del marco de la tecnología del propio juego. Si le arrancas esa parte tecnológica,
queda un juego, queda una actividad, queda una forma de participar en un entorno de unas cosas, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo del juego, vas a tener ahí el tipo de necesidad más importante que cubrir. Desde Flowers, que es solo una experiencia visual, estética para poder participar llevando en el viento polen, por ejemplo, o Journey, viajando a través de lugares, hasta cuestiones más allá de lo estético, más participativas, survival horror, first person shooters, títulos que permiten participar más y necesitan obviamente de un mayor grado de compromiso, por tanto, una serie de destrezas mayores para comprometer en un bucle o en un flujo de juego a quien juega. Entonces la respuesta es sencilla, depende del tipo de juego, lo que tú estés buscando articular, la pauta más importante para llevar a cabo esto. Lo que tienes que hacer ahora como estudiante de videojuegos, del diseño, su desarrollo, etcétera, es pensar desde ahorita en títulos como Reglas del Juego, de Salem y Silverman, un texto fundamental para entender cómo se hace un juego y cuáles son los formatos y géneros de videojuegos. Eso te va a ayudar mucho y no dejes de jugar, por supuesto. Muchas gracias, Sandra. Tú cierras. Y yo agregándole, yo creo que tu pregunta tiene una característica que no hemos tocado, y es que adicionalmente importa el presupuesto para el scope que tienes, porque tú puedes decir, vamos a hacer un juego, ¿no? Como, ¿y qué es la parte más importante? Bueno, ¿y qué presupuesto tienes? Sí. Porque eso te lo corta o te lo agranda. Pero también creo que tu pregunta es una pregunta medio trampa para decir cuál es la parte más importante y a quién tendría como la voz dentro del equipo. Y ahí te diría es que nadie es más importante dentro de un equipo de trabajo. Y te lo dice alguien que es un project manager dentro de un estudio. Y yo tengo que darle la igualdad de importancia a cada una de las áreas que hacen parte dentro de mi estudio, parte dentro de ese proyecto, y ver que ninguna colisione con la otra. Y justo en la charla anterior estaba la pelea de, tenemos este problema en donde el artista quiere meterle más diseño, ¿no? Como, quiero más arte y que se vea más lindo. Y el programador es, eso no funciona, por favor, porque la optimización se jode con esto que me estás haciendo. Y ahí tienes que llegar como productora a tocar puntos medios para ver hasta dónde va a ser ese alcance del videojuego. Tu videojuego puede ser súper educativo, pero muy aburrido. Pero comunicó lo que tú querías comunicar. O al contrario, súper divertido, pero terminas haciendo una campaña nazi y no era tu intención. Ups, eso no puede pasarte ups dentro de tus proyectos de lo que estás comunicando. Y dicho eso, y tal vez agregándole un poco a la pregunta anterior, es que todos tenemos que participar de ese desarrollo. No es, yo ya hice mi parte, ya hice el arte, me largo. No, tenemos que ver justamente cómo funciona y cómo eso está comunicándose dentro del juego. Y la comunicación dentro de tu equipo es el asset más importante que vas a tener. Listo. Eso es muy importante, ya para finalizar. Bueno, generalmente mucha gente no entiende esto, pero los videojuegos son equipos de varias personas. Uno puede hacer un videojuego yo solo con 2 personas, pero generalmente son varias personas, y lo que dices tú es la parte humana, ¿no? Es como un sistema integrado, como un equipo de fútbol. Donde falle uno ya empezamos a descalabrarnos. Bueno, yo les agradezco mucho, Sandra, Laura, David, un abrazo desde Bogotá. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Les damos las gracias por asistir a Colombia 4.0. Los invitamos a que consulten nuestra programación en www.col40.co y asistan a más conferencias. Recuerden subir sus fotos con los numerales numeral Colombia 40, numeral Soñamos Digital y numeral Lo Hacemos Real. Los invitamos a todos, por favor, a salir en dado caso de querer asistir a la siguiente conferencia, a hacer nuevamente la fila. Muchas gracias.